Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a conocer un supermercado, pero el supermercado. Porque vamos a conocer el supermercado más caro del mundo. ¿Por qué? Por la ubicación donde nos encontramos. Y es que estamos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Específicamente estamos en la zona de Beverly Hills. No sé si ven a mi izquierda el famosísimo letrero al que todo el mundo quiere tomarse la foto de este importantísimo barrio, porque aquí es donde se concentran la mayoría de las estrellas, las casas donde viven. Y justamente vamos a ir al supermercado donde van las estrellas de Hollywood a comprar. ¿Y quién más que ellos para tener bastante dinerito que gastar? ¿Qué tan caro es? No lo sé. En este video tú y yo lo vamos a descubrir. Así que no se pierdan ni un segundo porque es lo que viene a continuación. Vamos para allá. Bueno, por cierto que mientras que llegamos al supermercado, que estamos ya a escasos 5 minutos, les muestro un poquito los alrededores, un poco del barrio de Beverly Hills, que si vieron mi primer video de primeras impresiones en Los Ángeles, habrán visto a detalle este lugar y muchos otros. Pero miren esto. Miren las casas que se consiguen aquí, ¿eh? Bellezas, la verdad. Pues es este tipo de personas que tienen pues los ingresos para poder ir a estos supermercados, porque no va cualquiera. Bueno, ya estamos frente al supermercado. Está justo del lado derecho y fíjense el carro que está allí parado enfrente. Esto es de lo que les estoy hablando, amigos. Este es el tipo de persona que viene a este supermercado. Ahora, no sé si tiene estacionamiento, espero que tenga estacionamiento. Bueno, miren, y ya estamos a escasos metros del supermercado y miren dónde queda. Rodeo Drive, aquí en Beverly Hills. Miren, marcas costosísimas como Cartier, Bulgari. Tendría que estar en un lugar hacia el supermercado. Vamos a ver si nos sorprende, si es tan lujoso como estas calles. Amigos, y hemos llegado al supermercado. Vamos a agarrar un carrito que está por aquí. Vamos a ver por qué este es el supermercado más caro del mundo. Entonces, flores, qué lindas esas flores, deben de ser caras, $40 esas flores. Lo que tiene son pero tres son rosas. naturales. Sí, son naturales. Tiene 3 rosas y otras plantitas un poco más. $40 ese ramo de flores. Este está en 55. Y hay, mire, sí, 55. Ver. ¿Y esto qué es? Es chocolate con ¿qué? Con maní. Mira, esto vale $16. Ajá, pistacho. Este es pistacho con chocolate. Mira, el supermercado es bastante movido, la verdad. Estos batidos a base de carne animal cruda. Batido a base de carne animal cruda. Miren, desde 19 centavos le pueden agregar mate y tal. Como bistec, órganos, soy beef, pork, corazón, ay no. Bueno, yo había visto batidos extraños, pero un smoothie de carne animal está bastante extraño. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Miren, vamos a curiosear. Miren, me gusta que los empaques son botellas de vidrio. Miren esto creo que es como mango. Sí, miren, chile, limón con mango. Y todo es marcas del supermercado, o sea, todo es de la propia marca de ellos. Miren esta miel. La miel tiene un precio de $12. $12 la miel, $18 vale este manguito, que no es mucho, ¿eh? No es mucho mango. Miren la cantidad de mango que es. $18. Este es el chocolate orgánico más caro que he visto. Tiene sal del Himalaya y cuesta unos 7, esta pequeña tableta. $7. Y es poquitico, 60 gramos apenas. Y todo es de la marca del supermercado, que por cierto es el supermercado que estamos visitando, no lo había comentado todavía. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Mira, esta torta se ve deliciosa. Lo que caracteriza esto es que todo dice o que es keto o que es orgánico. Entonces también por eso el precio, $10,50. 10,50 este pedacito de torta. Esto yo me lo como en una sentadita ahí, $10. Ay, mira esto, arroz con coco. ¿Qué es eso? Esto Y es más latino que el vegano. plátano. Y es vegano, ¿eh? Esto vale $7.50. Esto es lo que van a conseguir mucho en este tipo de supermercados. Cosas veganas, cosas libres de gluten, libres de... Están de moda. Está de moda, sí. Y bueno, a lo mejor si tenemos suerte podremos conseguir alguna estrella de Hollywood por aquí. Miren, te venden todo ya hecho. Fíjense que el arroz blanco... Es como costillas veganas. Costillas veganas. ¿Cómo pueden ser unas costillas veganas? No lo sé. A $13.80. ¿Qué tal? California Snacks. ¿Esto qué es? Esto no es
queso parmesano. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Que no estoy muy seguro de lo que es. Bueno, también tenemos comida ya lista. Miren, esas mini hamburguesas están en $8.95, ¿ok? Tenemos carne, tenemos pollo, tenemos burritos, tenemos... Todo dice orgánico, orgánico. Miren, esto se ve bueno. $6.50 te vale esto. Se llevaron nuestro carrito ahí. Variedades diferentes de quesos por aquí. Parmesano, $12.60. Esto es otra cosa, que las estrellas, como pueden pagar estas cosas tan caras, porque imagínense, esto yo me lo he hecho en 2 pastas. Las estrellas tienen con qué pagar este tipo de productos orgánicos, más saludables, pagar lo que sea. Miren, aquí te venden la miel así, lo más natural posible. Pero hay muchos tipos, variedades de miel. Miren, todos estos son diferentes tipos de queso. Miren, por ejemplo, este Char Bruton Beauty. Miren, vamos a ver, diferentes tipos de bebida, innumerables, todas son diferentes. Miren eso, una barrita de brownie de almendras. Tiene más almendras que brownie. Y el empaque es súper diferente. Yo nunca había visto una barrita de una barrita así. Barras de cocoa, truffle bar. Con miel. Miren todo esto. Estos productos jamás yo los había visto en ninguna otra parte. Sí. Cacao peruano, dice este. El pingüinitos casero, el pingüinito sale cada uno en casi $5. Cada uno. Cada $5. Wow. Donut de chocolate, $7. Esta dona vale $7. Con $7 me compro como media docena de donas de $1. ¿Y esto qué es? Keto New York Style. Miren, cheesecakes, pero keto, de la dieta keto. Entonces te venden hasta la crema aquí y te venden los cheesecakes así redonditos. Miren esto. Muffin de keto, $13.50. $13, amigos. Esto se ve delicioso, es pistacho y mazapán, pero cuesta $7. 7 y este empaquecito. No, miren, aquí uno se pone a llenar un carrito y te gastarás un montón de plata. Miren, vamos a ver una ensalada César. Esta que ya viene con todo ahí nada más de mezclar. $18 este empaque de ensalada César. Y miren, esta trae hasta salmón, todo está listo y se ve súper saludable, se ve súper sano. Miren, este trae frijol negro, arroz, salmón, verduras. Este sale en $19. Yo te digo una cosa, lo que sí es que tal vez la comida no debe estar tan cara porque hay muchísimas personas ahorita que realmente se bajó la fila, pero esto estaba que no cabía un alma hacia atrás. Sí, miren, o sea, hay fila de gente para comprarlo realmente. ¿Qué es esto? Ay, miren, sopa, miren cómo te venden la sopa aquí. Un envase de vidrio, una sopa que hace la mamá. ¿Qué tal? Miren esto. Y es reciclable porque puedes reciclar el envase y todo en tu casa. Pero imagínate si te la pasas comprando todos los días sopas aquí, que vale $16. Ya después te quedan todos esos envases para reutilizar. Miren esta mantequilla. $12 este empaque de mantequilla. $12. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Miren, es que hay un montón de productos. Los empaques son hasta bonitos. Miren esto. O sea, una nevera se vería bonita hasta con estos empaques. Miren esto. Miren, a ver. Miren, cereales. Granola refinada y esto es todo lo que trae. Y lo que comentan, no. exacto. Keto friendly, paleo friendly. ¿Qué es paleo? Esto es algo nuevo. Pero échenle un vistazo a la presentación. Miren esto. Qué delicada está, qué bonita está. Hermoso, la verdad. ¿Cuánto cuesta esto? Este está en 11. $11. Recuerden que todos estos precios es sin el IVA. Sin el IVA. Ya no son de los conocidos porque son cereales que pues son de alguna otra manera orgánicas. Miren, por ejemplo, este es keto friendly. Este vale $8.99 y es poquito. Miren, son 255 gramos de cereal nada más. Y por ejemplo, están especificando que de esta marca, Seven Sundays, no tiene nada modificado genéticamente. Eso es otra cosa. Que en este supermercado nada está, por ejemplo, genéticamente modificado. No se le dan a los animales hormonas ni nada de esto. Eso también pues juega a favor del precio tan costoso de los productos. Y de nuestra salud también. Sí, miren, por ejemplo, un cartón de huevos, $11.99, media docena de huevos. Por ejemplo, este está en $9.99, $6.99. Mira qué raro, ya los huevos sancochados, Dios mío, la gente no tiene sancochado el huevo. Miren, sí, huevos sancochados, miren, $7, o sea, un poco más de $1 por cada huevito sancochado. Miren, aquí los podemos ver cómo se lucen sancochados. Miren esto, casi $20 por una mantequilla. Con $20 antes se hacía un pequeñito mercado. Aquí tenemos más tipos de leche, tanto de almendras como de, miren, soya. Creo que son todas alternativas a la leche de vaca. Sí, porque son todas. vegetales. Hay de todo tipo. Miren esto es comida de animal, de perro. Esto es alimento para mascotas, para perros. Miren qué bonito el empaque. Miren, helados de todo tipo, miren. ¿Cuál se te antoja que te conozco? Este se ve bueno. Ay, mira ese, sí. Lo vimos al mismo tiempo. Ocurrió. Bueno, Miren, está en 13. galletas con helado. $13. $13, Gabriel. $13 una galletita con el centro de helado. Las Beyond Burger. Miren, todas estas son pues
carnes no, o sea, no son de animal, son plantas. Tienen carnes, tienen salchichas ahora. Está muy curioso todo. La verdad es que tiene un montón de productos que en mi vida había visto. Ahora, vean esto. Vean la parte de las carnes y del pescado. Miren este trozo de salmón. Qué bonito se ve además. Este vale, por ejemplo, $17.24. Miren estas costillitas. Miren qué bonitas están empaquetadas estas costillitas. Esto está en $32.99. Muchachos, esto es costosísimo. Y esta proviene de las Islas Faroe, que no están realmente nada cerca. Es y verdad. Dice no antibiotic o lo que decía Gabo. No tiene antibiótico, no tiene hormonas, ni no tiene hormonas. nada. Sí, son todo lo más natural posible, amigos. Mira, carnitas de hamburguesa, ¿cuántas traerá? A ver. Ah, pero esta es carne guayú. ¿Esta está en $12 y vienen dos carnes prácticamente. Exacto, esto ya es como más carne molida como para hacer una pasta. Miren, Organic Chicken. Este está en $17.86. El precio del kilo, bueno, de la libra, en este caso $12.49. Salchichas de cordero. Miren, salchichas de cordero. $24 las salchichas de cordero, amigos. Bastante cara. Salmón de la Patagonia. ¿Qué tal? $45. ¿Ok? $45. Miren esto, miren este jazmín, este arroz de jazmín. Además el empaque es precioso. Bueno, si ustedes querían saber cómo puede lucir la despensa de una estrella de Hollywood, pues más o menos con este tipo de empaques. O sea, todo combina. Yo creo que lo hacen a propósito. Mira, te voy a dar a hablar esto. Ustedes no van a ver la cara de Gabo, pero él lo va a hablar sin saber qué es. Huele delicioso, ¿qué es? ¿A qué te huele? Como vainilla. Sí. ¿Sí? ¿Es vainilla? Es la vaina de la vainilla que siempre he querido comprar, pero aquí no va a ser. Mira, vainilla pura, sí. Que cuesta 20 las vainas. ¡Qué locura! Mira, aquí no compran la esencia de vainilla, no, aquí te compran la vainilla real. Miren los diferentes tipos de condimentos y miren las presentaciones, qué lindas, ya para que la pongan bonita en su hogar. Miren esto, diferentes tipos de salsa. Miren, habanero tiene su propia salsa habanero aquí. $12.50 vale esa salsa, $12.50. Imagínense ustedes comer tacos con esta salsa. ¿Cuánto no gastarían nada más en echarle a sus tacos una salsa que cuesta $12.50? Estos son tipos de pasta. Vamos a ver cuánto están las pastas. Normalmente a veces las pastas lo más caro que puedes hallar que $2, una cosa así. Esta pasta te vale $10 este empaque. Nada, ¿cuánto tendrá? Esto tiene 500 gramos. Miren, aceite de aguacate, aceite de uva. No, miren, el aceite de uva cuesta $12.99. Aceite de girasol, que ya lo hemos conocido, pero aceite de uva. Primera vez que yo veo aceite de uva así. Bueno, seguimos por aquí por el supermercado. Algunos vinos. Miren, por ejemplo, este vino en $34. Por aquí tenemos más bebidas. La kombucha, miren, kombucha ginger limón está en $5, $4.49. Por aquí tenemos la parte de licores, de vinos, miel orgánica, miel de todo tipo, diferentes tipos de café, diferentes tipos de empaque. Pero el café, miren, por ejemplo, esta bolsita dice café orgánico, dice que está en $19.99 y son 340 gramos. A ver, por aquí, pan de hamburguesas. Si quisiéramos preparar unas hamburguesitas, por ejemplo, estos 2, 4, 6, 8 panes nos darían $8.49. $8.49. Aquí tienen, miren, crema de maní recién hecha, miren, espacios de vidrio en $8. Vamos a ver, por aquí tenemos más lo que son embutidos, salchichas. A ver, por aquí tenemos un poco de lo que son frutos secos, nueces, maní. Este pistacho está en $15 y tiene así como sabor cebolla. Vamos a ver, por aquí tenemos más de este tipo de cositas. Yo creo que esto es hierba, yo creo que esto es de alguna u otra manera hierba. Recordemos que aquí en el estado de California la hierba es totalmente legal. Bueno, aquí lo que vemos aquí es como el sabor. Este sabe a Buffalo Wings. Exacto. Esta es crema agria con cebolla. Esta sabe a pizza. Sabe a pizza. Esta queso, a nachos. Entonces la mata realmente no sabemos qué es, pero son como Miren, pasapalo. y valen $7.99. Esto sí es algo único que he visto yo. Yo no he visto nunca eso. Miren, tienen perritos en el supermercado. Esta parte no la habíamos visto, que es la parte de frutas y verduras. Por ejemplo, miren, un aguacate. Este aguacate vale $3.99, un solo aguacatito. La banana, miren, banana orgánica está en $1.29 la libra. Y la banana baby está en $1.99 la libra. Y aquí te venden todo tipo de frutas ya, miren, peladas, picadas. Miren esta combinación aquí de kiwi. Miren esto. ¡Qué locura! Miren.
La uva, esto es uva, ¿no? Ah, no, este es rambután. Ah, yo decía, miren, la uva te la venden pelada, pero es rambután. Guacamole. Ya listo, está en unos 13.49 sin IVA. Miren, ya tenemos jugos ya hechos. Por ejemplo, miren, este es turmeric. No, no jugos, son aderezos. Ah, es aderezo para las ensaladas. Es verdad, hay un montón, miren, desde $10.50 más o menos. Miren como todo está muy bien colocado. Ya te lo venden empaquetado. ¿Tú sabes de qué color eran las zanahorias naturalmente o lo que yo he escuchado? Bueno, no sé. Que son moradas y aquí las tienen. A ver. Y sí, miren eso, claro, porque como son orgánicas, no tienen esos aditivos que hacen tanto daño, ¿no? Miren, chocolate almond, aquí tienen varios tipos de bebidas. Y estos son shots como para salud. Miren qué chiquitito, esto debe ser bien potente. ¿Qué tal? Cuestan $6.50. Y creo que el más vendido es el oro líquido, se llama así. Oro líquido, miren Es eso. jengibre, limón, y cayena. Palomitas de maíz, $5 este empaque de palomitas de maíz que yo fácilmente me lo comería yo solo. Bueno, si querían ver cómo luce un supermercado donde compran las estrellas de Hollywood, pues lo están viendo, amigos míos. Y si quieren conocer más sitios como este, pues tan solo tienen que suscribirse a este canal. Es totalmente gratis, le dan al botoncito allí y ya están suscritos. Miren las botellas de agua, miren esto. Miren, hiperoxigenada esta agua. $26 cuesta esta botella de agua que te la puedes bajar en un día. Ustedes pagarían $26 por una jarrita de agua como esta. ¡Qué locura! Yo dije, bueno, entramos al supermercado y por lo menos compramos agua. Pero ni eso, porque si voy a gastarme $26 en un agua, olvídenlo. Sí, desodorante de tabaco. Para un hombre así. Que quiere oler a tabaco. A hombre fumo. Hubo muchas cosas que quizás no les mostré porque me traté de enfocar en lo que más a mí me llamó la atención. Miren este chocolate, qué bueno se ve, pero está en $15 este empaquecito. No, vale, es que aquí los precios son de locura. Es que ni para llevarte alguna cosita de recuerdo. Aunque Angie creo que vio algo que podríamos llevar y ya después lo tendremos en casa. Angie vio un aceite de trufa que podríamos llevar. Ah, miren este. Black trufla o white trufa. Salud. Gracias. Estoy buscando en internet cuál es mejor, si la blanca o la negra, no estoy segura, pero me gusta y no sé cuál es la que me preparan cuando como. Vamos a llevar por lo menos una de estas que nos las podemos llevar por el tamaño, que es de 100 mililitros. También uno usa poquitico ahí para la paz. Sabe más ¿Qué dicen ajo. ustedes? ¿La blanca o la negra? Internet dice que esta sabe más ajo y que esta es más a tierra, pero es que no sé. 12 segundos después. Bueno, miren, nos vamos a llevar un recuerdo del supermercado, un aceite de trufa blanca, nos decidimos por la blanca, casi $19, así que este va a ser el producto que compremos. Miren las cositas que te ponen aquí para, mientras que vas esperando para pagar, tienes por aquí brownies, tortas. Este se ve buenísimo. Sí, se ve rico, con heladito, muchacho. Miren qué bonito te ponen aquí algunas de las frutas afuera del supermercado. Y hay esta parte aquí como para que ustedes vengan, se sienten y si compraron alguna cosita, comer en el momento, lo pueden hacer. Bueno amigos, y ese ha sido el recorrido por el supermercado más caro del mundo. Quizás, porque para mí así lo fue, no es quizás el más lujoso que hayamos visto. He visto en otros lugares del mundo supermercados más lujosos, más así como impresionantes e impactantes a la vista. Pero este en particular, lo que quizás lo hace costoso no es la elegancia, sino los productos que ofrece, lo especiales que son, el tema de que son orgánicos, de que no tienen, por ejemplo, las carnes no tienen ningún tipo de hormonas ni nada de eso, todo ese tipo de cosas. Además, en la zona en la que está, por ejemplo en Beverly Hills, no sé qué productos a ustedes les llamó la atención, no sé qué opinan acerca de los precios que estuvimos viendo, pero algunas cosas sí que son bastante costosas. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo, y si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Angie también la pueden seguir en la descripción del video en su canal de YouTube, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos, y en su cuenta de Instagram como Angeliana. Y a mí, por último, lo que más me sorprendió fue el precio de la botella de agua de $26. Yo creo que también fue lo que más me impactó. Y a ti, déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.